verte este día, otra vez juntos para avanzar en nuestra serie acerca del buen trato. Y nada, nuevamente no quiero estar solo, sino que le doy la bienvenida a Jennifer y Reinaldo, ¿no? Y a ti, amigo y amiga que nos acompañas desde tu casa. El tema de hoy es el buen trato a los niños y espero que juntos podamos aportar a mejorar el trato que les damos a los niños como se lo merecen. Jennifer, ¿cómo estás? Bien, Sergio, muchísimas gracias. No sabes lo feliz que me hace estar aquí con ustedes. Y quiero empezar contándoles que en el bus que vine encontré a un niño subió a cantar y luego pidió dinero para ayudar a su familia. Hay muchos niños como este pequeñito de nuestra ciudad que enfrentan muchos peligros y situaciones de abuso, explotación y hasta maltrato. Es verdad, y da mucho pena, sin duda. Y gracias también, Sergio, por poder seguir aportando al programa. Ahora que vamos a ocuparnos de los niños, estoy seguro que la Biblia nos dará muchas luces para aprender a tratarlos bien. Por supuesto. Y parece mentira que en el pleno siglo XXI la sociedad todavía no valore cabalmente a los niños y los maltrate de maneras por demás horribles. Eso es verdad, Sergio, y a mí me parece que esto se debe a que como los niños son menores de edad, se piensa que son inferiores o menos importantes que los adultos. Y pienso más bien que este problema se debe a que los niños están bajo la autoridad de los adultos, como debe ser, por supuesto, pero como en otros casos, el que tiene la autoridad se siente con derecho de maltratar al subordinado. Bueno, antes de continuar, leamos el texto bíblico para hoy. Está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. No te olvides, en el Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Reinaldo, por favor, si pudieras leer este pasaje. Claro que sí, Sergio, aquí lo tengo. Leamos. Hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos los regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios, como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué tales discípulos de Jesús? ¿Recuerdan lo que hacían los niños? Jenny, ¿lo recuerdas? Claro que sí, por supuesto. Según la lectura, los discípulos se molestaron y reprendieron a las mujeres que traían a sus hijos pequeñitos para que Jesús los toque y los bendiga. Es decir, no los dejaban que se acercasen al Señor. Yo quiero señalar en el texto dos elementos de la cultura judía de ese tiempo. Dice que fueron las madres las que llevaron sus niños a Jesús. En versiones más antiguas de la Biblia, dice que fueron los padres. La verdad es que no podrían haber sido los padres los que trajeron a los niños, porque la tarea de criar y cuidar niños solo lo hacían las mujeres, porque era una labor doméstica que consideraban inferior y que los hombres, por lo tanto, no hacían. Por otro lado, los discípulos hicieron todo lo posible para que los niños no tengan contacto con Jesús. Eso porque los niños eran considerados seres inferiores, como las mujeres. El maestro no debía tocarlos, menos bendecirlos ni enseñarles. O sea que esas madres estaban haciendo algo contra las normas, contra las costumbres de ese tiempo. Y parece que sí, pero quiero pensar que ellas conocían que Jesús era un maestro diferente, un hombre amable, un hombre tierno. Puede ser verdad. De lo contrario, estas madres no se hubieran atrevido a hacer lo que hicieron. Interesante. Pero sigamos, fijémonos ahora en los versículos 14 y 15 para considerar la reacción de Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo ante la actitud discriminatoria de sus discípulos contra los niños? Ya lo sé. Dice que Jesús se molestó mucho con ellos, no estuvo de acuerdo con esa conducta y les dijo que dejen que los niños se acerquen a él porque el reino de Dios es de los que son como ellos, es decir, como los niños. ¡Wow! ¡Qué memoria para espectacular! Es evidente que los discípulos de Jesús todavía no habían entendido bien el mensaje de Jesús, ¿no les parece? Correcto. Todavía mezclaban el evangelio de Jesús con sus tradiciones religiosas. Y eso mismo pasa con los discípulos de hoy, por falta de madurez y de conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, y hablando de conocimiento,
hay algo en la respuesta de Jesús que no entiendo pero muy bien. A ver, ¿a qué se refiere con reino de Dios? ¿Y hay tantas ideas? A ver, cuando yo escucho reino de Dios, pienso en el cielo, ese lugar donde está Dios y a donde todos queremos ir después de la muerte. Bueno, esa es una manera de entender el reino de Dios. Pero cuando Jesús dice que el reino de Dios es de los que son como los niños, se refiere al gobierno de Dios sobre las personas. Cuando repetimos la oración del Padre Nuestro, pedimos que venga su reino y se haga la voluntad de Dios en la tierra. Es decir, que allí donde se obedece la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. ¿Se entiende? Claro que sí, Reinaldo, tan claro que nosotros mismos podemos incluso examinarnos para ver en qué medida estamos o no en el reino de Dios, si es que somos o no del Señor. Esto confirma lo que escuché no hace mucho tiempo en una charla. Ser cristiano es una manera de vivir, es hacer la voluntad de Dios en toda nuestra vida diaria. Totalmente de acuerdo, ser cristiano es más que una religión, pero quisiera que examinemos más la respuesta de Jesús. Jesús dijo que el reino de Dios es de los que son como los niños, que hay que confiar en Dios como confía un niño. Considerando entonces estas palabras, preguntémonos, ¿cómo son los niños? ¿Cómo confían los niños en Dios? A ver, yo algo sé sobre cómo son los niños. Yo tengo 3 sobrinas. Por supuesto, no son iguales, como los automóviles de una fábrica que vienen en serie, ¿verdad? Pero en general los niños son buenos, son sinceros, son curiosos, no son egoístas, aman de verdad, creen y confían en los que aman y por lo general repiten lo que ven hacer, es decir, repiten lo que hacemos los adultos. Así es, pero también es interesante que como está ahora nuestra sociedad, hasta los niños que nos has descrito no siempre son así, ¿verdad? No siempre actúan como esperamos. Eso es cierto, tristemente. Pero aquí Jesús y nosotros nos referimos a esos niños que no han perdido esa naturaleza que Dios les ha dado y que luego, claro, se afecta por influencia del mundo y del mal. Sí, así lo estamos entendiendo, pero ¿cómo creen los niños en Dios? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo es su fe? De eso falta hablar, ¿verdad? Como dijiste, Jennifer, la fe de los niños en Dios es sincera, sencilla. Aman a Dios como aman a sus padres. Confían en Dios totalmente. Por eso es que para ellos es natural vivir la fe. Ahí en sus pequeñas y sencillas experiencias de vida. Por eso Jesús dice que son reino de Dios. Gracias, Reinaldo. Ahora pasemos rápidamente al último versículo que leemos, el 16, que describe cómo trató Jesús a esos niños traídos por sus madres. ¿Qué podemos decir al respecto, Jenny? Bueno, aquí lo que veo es que Jesús era un hombre muy tierno, que evidenciaba sus sentimientos, porque el Señor tomó en sus brazos a los niños, puso sus manos en sus cabezas, los bendijo. Me imagino que esas madres estarían pues muy contentas con ese gesto maravilloso de Jesús. Muy contentas, seguro, pero también sorprendidas, igual que los discípulos, porque Jesús con su trato a esos niños está invalidando muchas normas religiosas, sociales y tradiciones de la cultura de la época, porque ese es el Evangelio. El reino de Dios cambia profundamente a las personas y a la sociedad y nos hace vivir para amar a Dios y amar al prójimo. He comprendido hoy también que los niños son importantes porque son ejemplo de fe y amor a Dios. Por eso dice el Señor que los adultos tenemos que ser como ellos para entrar a su reino. Quizá por eso Jesús vino al mundo como niño, para mostrar amor y obediencia perfecta a Dios Padre y a toda la humanidad. Claro, si Dios da un trato especial y preferente a los niños, debemos seguir su ejemplo. No hay justificación alguna para maltratar a esas criaturas que son preferidas por Dios. Y como no se aprende bien sin aplicación, permítanme preguntarles, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, ¿cómo se trata a los niños? ¿Bien o mal? Bueno, puedo empezar por mi familia. En mi casa, en mi familia, mejor dicho, hay 3 niños a los cuales pues queremos mucho y también ya les inculcamos la palabra de Dios. En mi iglesia también solo se hacen clases bíblicas para niños, nada más. Ahora que estoy comprendiendo mejor lo importante que son los niños para Dios, quizás estamos actuando como los discípulos de Jesús, poniendo algunos estorbos para que lleguen al Señor. Y esto es realmente muy preocupante.
Por mi parte, en mi familia, cuando nuestras hijas eran niñas, las tratamos con mucho respeto, sin violencia de ningún tipo y tratando de enseñarles con nuestro ejemplo el amor a Dios y a los demás. Claro, reconozco realmente que como humanos tuvimos fallas con mi esposa. Vacíos, pues como muchos. Y de la comunidad, sería bueno decir algo sobre el trato que reciben los niños en la sociedad, ¿verdad? Sí, claro. Mi contacto con la gente y por los medios me hace ver todavía bastante maltrato físico y psicológico para los niños por parte de sus familias. Los niños sufren mucho por la creciente desintegración familiar. Incluso hay mucha gente que hace trabajar a los pequeñitos y eso está prohibido, ya lo sabemos. No sé, puedo seguir hablando de tantos ejemplos terribles de maltrato contra los niños pero mejor sigan ustedes. Sí, Jennifer, todo eso es verdad. Y algo que me preocupa mucho es el creciente abuso sexual contra los niños, en su mayoría cometido por familiares cercanos. Es decir, el peligro mayor no está en la calle, sino en la propia casa de los menores. Es terrible la situación, a pesar que las leyes son más drásticas. Así es, Reinaldo, y más terrible aún es, creo yo, la creciente pornografía infantil. Hay personas y mafias internacionales que utilizan a los niños para este oscuro negocio y este peligro está más cerca de lo que pensamos. Así es, así es. Poco triste lo que escuchamos. Pero bueno, ya vamos terminando y espero que hayamos aportado para promover el buen trato a los niños. La palabra de Dios nos muestra lo valioso e importante que son los niños, tanto que Jesús nos dice que debemos ser como ellos para entrar a su reino. Ahora, no es fácil la tarea, pero para la iglesia es irrenunciable. Totalmente de acuerdo, Sergio. Y antes de despedirnos, quiero dejar esta pregunta para comprometernos. En tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, ¿qué puedes hacer para mejorar el trato a los niños? Solo eso. Wow, aquí terminamos. Y gracias a todos por su presencia y participación. Nos volveremos a ver, a reunir, si Dios quiere. Jennifer, por favor, despídenos en oración en este día. Claro que sí, vamos a orar todos juntos. Padre nuestro, gracias por los niños y por enseñarnos a tratarlos bien, como tú lo haces. Perdónanos, Señor, por nuestras negligencias e irresponsabilidades con ellos. Danos la guía y la fortaleza de tu Espíritu, Señor, para tratar y hacer que se trate a los niños como tú quieres, en especial a nuestros hijos. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias nuevamente, Jenny, Reinaldo. Buen fin de semana, que la pasen bien y ya nos vemos hasta el siguiente programa o lección. Así que ha sido una bendición estar con ustedes el día de hoy. Ya nos vemos, Dios les bendiga. Hoy día estuvimos nuevamente con el libro El Buen Trato, con la lección número 2, Buen Trato a los Niños. Dios les bendiga. Chao.